Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Buenos días. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de empezar este nuevo día y bueno, hoy estamos muy poquitos porque, bueno, por las razones obvias, pero vamos a saludar a nuestros hermanos que nos estén viendo por Facebook Live y deseamos que donde quiera que estén, Dios los bendiga, que nuestras hermanas que habían estado malitas pues puedan sentirse el día de hoy mucho mejor. Que Dios bendiga al hermano Benjamín también, que ayer tuvo algunos problemas de salud. Decíamos que el día de hoy también él pueda estar muy restablecido. Y que Dios le bendiga y pronto pueda salir del hospital. Muy bien, hermanos, no se les olvide seguir orando por nuestros hermanos que están delicados de salud, por nuestros hermanos que son mayores de edad y que están expuestos. No decimos que se van a enfermar, pero que están siempre, son más vulnerables a la enfermedad por la que estamos pasando. Particularmente nuestra hermana Córdoba había estado teniendo algunos problemas de salud, está teniendo algunos problemas de salud. A la hermana Panchita, que está bien, está estable. Y bueno, lamentamos la muerte de nuestro hermano Federico en Laredo, Texas, y su hija Gloria pide las oraciones por su familia. Bueno, y orar los unos por otros, por la hermana Alicia, la familia de hermana Alicia, la hermana Élida, la hermana María Vega, su esposo, y nuestra hermana Sandra, que sigue con su tratamiento de cáncer. Que Dios la bendiga, y por cada uno de nuestros hermanos, que Dios los guarde. Este martes, si Dios lo permite, empezaremos las clases vía Zoom para la congregación solamente a las 7 de la tarde. Ya les mandé el link para que lo puedan, bueno, a los que están en el grupo de Messenger, los que no están, bueno, háganmelo saber por texto y se los podemos mandar para que este martes podamos conectarnos y tener una oportunidad para vernos y para compartir la palabra de Dios, para mantenernos en contacto siempre, que es la idea, buscar la forma de estar siempre en contacto los unos con los otros, a fin de que no tengamos que irnos apartando, empezar a naufragar en esta situación, sino que nos mantengamos fieles en el camino de Dios. Vamos a orar y luego nuestro hermano Ricardo García va a dirigir los cantos. El hermano Marcos nos va a dirigir en la Cena del Señor. Y después tendremos hoy nuestra lección para considerar, hermanos. Vamos a seguir buscando recursos, argumentos bíblicos que nos ayuden en medio de la adversidad, sea esta cual sea, podamos mantenernos fieles. Siempre enfocados en lo que queremos, en lo que estamos buscando y a donde queremos llegar. ¿Ok? Así es de que con eso en mente vamos a ir a Dios en oración. Soberano Dios y Padre nuestro, alabamos y damos gloria a su nombre porque usted es muy bueno y para siempre es su misericordia. Bajo cualquier circunstancia siempre hemos de reconocer, Padre, sus bondades, su grandeza, su poder, su sabiduría. Y lo honramos y lo reconocemos como el Dios nuestro, a quien servimos con mucho gusto y que además tenemos como nuestro Padre celestial. En esta mañana le damos gracias por la medida de salud que nos permite y la oportunidad de estar aquí reunidos para alabar su nombre. Padre, queremos encomendar en sus manos a nuestros hermanos que no podrán estar con nosotros, que usted los bendiga donde quiera que estén y deseamos que donde quiera que estén bien junto con sus familias, Padre. A nuestros hermanos que viajan por razones de su trabajo, cuídeles por favor. A nuestros hermanos que han estado batallando con algunos problemas de salud, deseamos que esta mañana ellos se encuentren mejor, que usted los asista, Padre, y la atención médica que está recibiendo y a los cuidados que ellos mismos tengan, pueda favorecerles en todo y que pronto los podamos tener entre nosotros. Gracias por todo lo que hace por nosotros día con día. Gracias por las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús y este privilegio que tenemos de acercarnos a usted para dejar en sus manos nuestras acciones de gracias, pero también nuestras peticiones, las cuales hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A Dios sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Vamos a cantar número 50
A Jehová invocaré, por ahí está Marcos. Ya. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. ¿Quién es Dios sino Jehová? Fuera del que roca hay. Dios es quien me ciñe de fuerza. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. A tierra de Canaán. Voy a la tierra de Canaán, se llama. Esta es el número. El último 4. 7, 4. 7, 4. 249. 249. Voy a la tierra de Canaán, el alma vivirá. Niebla ya no existirá, el alma vivirá. Allí no habrá ni quien llorar, todo es amor y el alma vivirá. Florece para mí una flor, el alma vivirá y siempre brillará el sol del alma vivirá. Allí no habrá ni que llorar, todo es amor y el alma vivirá. De amor un faro está en el mar, del alma vivirá. Luz a las costas de mi hogar, del alma vivirá. Allí no habrá ni que llorar, todo es amor y el alma vivirá. Moriré solo un dormir, el alma vivirá. Su eternidad me hará feliz, el alma vivirá. Allí no habrá ni que
el alma vivirá. a esa hermosa tierra voy, el alma vivirá. Por ella lo que tengo doy, el alma vivirá. Allí no habrá ni que llorar, todo es amor y el alma vivirá. Hermanos, ahora toca el tiempo de participar de la cena del Señor. Vamos a dar lectura en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículos 27, 28 y 29, y después el 23, 24, 25 y 26. El 27 dice: de manera de cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Vamos a orar por el pan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias una vez más por ese día que nos das, de estar aquí reunidos para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. También te damos las gracias por esta oportunidad que nos das también para venir y participar de ese mandamiento que tú nos tienes ordenados de participar. Y así, teniendo eso en mente, también te pedimos que bendigas este pan, que para nosotros tus hijos representa o nos ayude a hacer memoria del cuerpo que fue clavado en aquella cruz por nuestros pecados. Te pedimos que lo bendigas y bendigas a cada uno que van a participar de este mandamiento, y que nos ayudes a recordar el sacrificio que se hizo por cada uno de nosotros. Te lo pedimos junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 25 y 26. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar por el jugo de la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, de la misma manera te pedimos que bendiga este jugo de la vid, que para nosotros nos ayude a hacer memoria de la sangre preciosa que fue derramada en aquella cruz para perdón de nuestros pecados. Te pedimos que estés con cada uno de nosotros que vamos a participar de ella, y que nos ayudes a hacerla de una manera que es correcta y aceptable delante de ti. Te lo pedimos junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Ya que hemos participado de la cena del Señor, vamos a pasar a un mandamiento más, que es la ofrenda. Y vamos a dar lectura en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Vamos a dar oración para la ofrenda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este nuevo día que nos das. Te damos gracias por todas las bendiciones que
que usted derrama sobre nosotros día tras día, aún sin merecerlos. Te pedimos que bendigas a nuestros trabajos, nuestros patrones, la fuente donde podemos ganar lo que necesitamos para poder sostener a nuestras familias. Te pedimos en ese momento por la ofrenda que va a ser recogida. Te pedimos que bendigas a los hermanos que van a participar de ella, así también a los que no pueden participar, para la próxima vez puedan hacerlo junto con nosotros. Te pedimos que esta ofrenda sea usada para el crecimiento de tu obra aquí en la tierra, y que les ayudes a los hermanos que la administran para que así sea. Te lo pedimos junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo Santo, Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, ahora vamos a meditar en la palabra de Dios, en el texto que tenemos para compartir con ustedes. Nuestra clase para hoy, hermanos, se basa en cuanto a nuestras cosas que son requeridas o lo que se necesita para llegar al cielo. Lo que se necesita para llegar al cielo. No solamente es necesario desear llegar al cielo. No es solamente es un buen deseo, sino que hay cosas que nosotros necesitamos tomar en consideración para que eso que nosotros deseamos pueda ser una realidad. No es automático, no es solamente quien quiere ir al cielo y el que diga yo, ya entonces va a llegar. No es solamente eso, sino hay cosas que se necesitan y de las cuales tenemos que tener claro, hermanos, que imprescindibles, necesarias. Sin ellas es materialmente imposible que pudiéramos llegar. Por eso hoy quisiera que contestáramos en base a esa pregunta: ¿qué se necesita para llegar al cielo? O de manera afirmativa, lo que se necesita para llegar al cielo. Si ustedes están aquí ahorita y los hermanos que nos están viendo por Facebook y aún aquellas personas que nos acompañan en las transmisiones que tenemos, seguramente tienen en sus mentes la intención de llegar al cielo, de un día poder hacer realidad lo que Jesucristo dice en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, cuando Él dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesucristo desea que donde Él está, nosotros también estemos. Y nosotros también deseamos eso. El apóstol Pablo en Filipenses 3:20 dice en dónde está nuestra real residencia permanente. ¿Dónde será nuestra residencia eterna? Y él dice en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos. De ahí esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Bueno, si ese es nuestro deseo, ¿cuál es el deseo de Dios? Dios ha hecho todo lo que está a su disposición, todo lo que necesitaba proporcionarnos para que nosotros podamos llegar. Pero también se necesita la disposición nuestra, la actitud correcta nuestra para que esto sea posible. De manera que, hermanos, quisiera empezar por decirles que hay dos cosas fundamentales, dos textos fundamentales que nos dicen lo que se necesita para llegar al cielo. Dos textos fundamentales. Y uno de ellos es el más conocido, tal vez el más conocido de todos, aún por aquellos que nunca han hojeado la Biblia, que nunca se han tomado el tiempo de leerla, lo han escuchado, algunas palabras las saben y tal vez hasta el texto entero lo saben de memoria. Juan 3:16.
Bueno, creer en Jesucristo como el Hijo de Dios es fundamental para que podamos llegar a Dios, para que podamos llegar al cielo. Jesucristo dijo, hermanos, en Juan capítulo 3, en el verso 16, la Escritura nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Miren lo superlativo del amor de Dios, la grandeza del amor de Dios, vaya. El hecho de que Dios nos ama y no encuentra las palabras para decirnos cuánto nos ama, nos lo demuestra. No solamente nos dice que nos ama, sino que nos demuestra que nos ama. ¿Y de qué manera? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Palabras del Señor Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo para mostrarnos su amor y para mostrarnos su genuino interés de que nosotros lleguemos al cielo. Él ha puesto todos los recursos necesarios para que nosotros lo logremos. Y en ese hecho de que el texto aquí dice que es fundamental que nosotros creamos en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que por el contrario, en vez de perderse, todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y en esta fe que debemos tener en Cristo como el Hijo de Dios, en ese paraguas, hermanos, incluye, o en ese paquete de la fe, lo que involucra la fe, incluye el arrepentimiento de nuestros pecados, la confesión de nuestra fe en Cristo Jesús, nuestra confesión pública y el bautismo para que nuestros pecados sean perdonados. Quien no tiene fe en Jesucristo no se arrepiente. Hablar en Jesucristo es hablar no solamente de su obra, no solamente de su persona, que Cristo vino, que Dios vino en carne. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 14, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No solamente que Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo, y que lo podemos contemplar en las Escrituras como Dios hecho carne, sino no solamente eso, sino también su sacrificio por nosotros. Su sacrificio por nosotros, que Cristo vino a redimir al mundo de sus pecados. Efesios capítulo 1, versículo 7. En Él, en quien tenemos redención por su sangre. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos que creer en su sacrificio. Tenemos que creer en sus enseñanzas. Jesucristo dijo, el que creyere, Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, creer en Jesucristo es creer en su persona, es creer en su sacrificio, es creer en sus enseñanzas. Y una de sus enseñanzas está, en cuanto al arrepentimiento, una de sus enseñanzas está en Lucas capítulo 13, versículo 3 y versículo 5. Él dijo, si no os arrepentís, por ejemplo, hablando del arrepentimiento, todos pereceréis igualmente. Todos, si no os arrepentís. En cuanto a nuestra confesión de fe, Él lo dijo en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. El que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, creer en Jesucristo es creer en su palabra. Y Él dijo que necesitamos arrepentirnos. Él dijo que necesitamos confesar nuestra fe públicamente. Él dijo que necesitamos bautizarnos. Usted lo puede leer ahí. Entonces, van incluidos la fe en este punto. Pero la otra cosa fundamental es permanecer fieles hasta la muerte.
palabras del Señor Jesucristo también. Palabras del Señor Jesucristo también cuando escribe en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo número 10, a la iglesia en Esmirna, palabras del Señor Jesucristo. Y le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, hablando de la vida eterna, el premio a los vencedores, el premio de la vida eterna a quienes permanecen fieles. Y la primera parte, y quise ponerlo así, hermanos, porque la primera parte se hace una sola vez. Para llegar para recibir la salvación, uno tiene que creer en Cristo Jesús, tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que bautizarse y ya ha obedecido el Evangelio, ha recibido el perdón de sus pecados. Pero para que esa salvación que recibió el momento que se bautizó pueda permanecer en él y pueda tener la confianza de que cuando Cristo venga, él estará, o ella, o nosotros estaremos listos para la vida eterna, la segunda parte es permanencia. Y eso requiere el resto de tu vida desde el momento que obedeciste el Evangelio. Requiere el resto de nuestra vida. Ese será el estilo de vida que nosotros manifestemos a partir del momento en que nosotros obedecemos el Evangelio. Por eso el proceso de la santificación y la perseverancia en el sufrimiento, hermanos, están involucrados en ser fiel hasta la muerte. Bueno, como más cosas, por supuesto, como más cosas, pero estoy pensando en esas dos cosas básicamente, la santidad y la perseverancia en medio de las tribulaciones. Es algo que empezará a partir del momento que nosotros obedecemos la palabra del Evangelio y recibimos el perdón de nuestros pecados. Y es ahí, hermanos, y es ahí en donde muchos van quedándose en el camino. Tenían una buena intención, tenían un deseo, pero el permanecer fieles, el continuar a pesar de la adversidad, el luchar no obstante las circunstancias, eso va haciendo que en el camino mucha gente se vaya quedando, muchos cristianos se vayan quedando sin haber alcanzado la bendición. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta estos dos aspectos que son fundamentales: nuestra fe en Cristo Jesús y nuestra permanencia fiel a nuestro Señor Jesucristo una vez que obedecemos el Evangelio. Ya obedecimos el Evangelio, todos los que estamos aquí ya obedecimos el Evangelio. Bueno, ahora sigue ser fieles, permanecer fieles, ser constantes, vivir una vida de santidad delante de Dios. Y en ese aspecto, hermanos, no es, otra vez como decía al principio, no es una cosa que se sucede automáticamente nada más porque lo deseas. Se necesita una firme decisión. Para ser fieles hasta la muerte, es asunto de que nosotros, cada quien en lo individual, tengamos una firme decisión de permanecer fiel, permanecer en lo que hemos creído, permanecer, hermanos, en ese anhelo de llegar al cielo. La decisión, hermanos, las decisiones firmes en toda empresa es el primer paso para el éxito. Si empezamos algo y luego nos empezamos a desanimar y a desinteresar e inclinar por otras cosas o cambiamos de plan, bueno, quedó inconcluso y no logramos lo que originalmente habíamos pensado hacer. Y si vamos cambiando en el camino, vamos cambiando de dirección, vamos cambiando de idea, bueno, entonces no tenemos claro qué queremos.
Cuando, por ejemplo, cuando se están teniendo problemas en el matrimonio y van con un consejero para ayudarles, buscando ayuda para resolver los problemas, la primera pregunta que un consejero suele hacer en este matrimonio, a cada uno en lo particular: ¿quieres salvar tu matrimonio? ¿Realmente quieres salvar tu matrimonio? Si la respuesta es sí, ya se dio un paso muy largo para salvar el matrimonio, pero no es todo. La segunda pregunta que se hace es: ¿estás dispuesto a hacer lo que necesitas hacer para salvar tu matrimonio? Tú, independientemente si tu esposa quiere o independientemente si tu esposo va a hacer lo que le corresponde. La pregunta de particular y directa es para usted. ¿Usted está dispuesto a hacer lo que a usted le corresponde para salvar su matrimonio? Si la respuesta es sí, las probabilidades de salvar ese matrimonio son todavía mayores. La pregunta aquí es: ¿usted quiere ir al cielo? ¿Realmente quiere ir al cielo? Y si quiere ir al cielo, ¿está dispuesto a hacer lo que a usted le corresponde hacer para ir al cielo? O, vamos a ver, pues que sea lo que Dios diga. No le dé la responsabilidad a Dios, que es una responsabilidad suya. No decida por Dios, porque Dios dice si quiere que usted vaya al cielo. Y ya leímos Juan 3:16, y podemos leer más textos. La pregunta es si usted quiere ir. Y si está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer para ir. Ese es el primer paso para que podamos lograr tener éxito en lo que usted quiera. Sea en el matrimonio, sea en la escuela, sea en la carrera que estamos teniendo, sea nuestro caminar al cielo. Si usted, bueno, deja de pensarlo, bueno, no está claro, no tiene claro. Hermanos, Jesús quiere, en su momento, en Juan capítulo 6, Jesús les hizo una pregunta a sus discípulos, una pregunta que no era, que desafiaba su determinación, que desafiaba sus convicciones, que desafiaba su decisión en este aspecto. No que estaba provocándolos a que se apartaran de él, sino les hizo la pregunta es: ¿también queréis iros vosotros? ¿Qué van a hacer ustedes? Y esa pregunta la hizo en el versículo 67, porque en el versículo 66 dice la Biblia que muchos discípulos, a partir de la conversación que Jesucristo tuvo con ellos, muchos discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Noten, Juan capítulo 6, verso 66, dice la Biblia: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cómo es eso? Pues no eran discípulos, no eran seguidores de Cristo, no habían venido, si usted lee el capítulo 6, no habían venido desde el otro lado del mar buscando al Señor Jesucristo, y cuando lo encontraron le dijeron: Señor, te hemos estado buscando, ¿dónde estabas? Y cuando el Señor Jesucristo les dice: buscadme, pero no con fines materiales o materialistas, buscadme con la intención de tener vida eterna. Ustedes me buscan porque comieron y se saciaron. Búsquenme con otros propósitos. Y cuando ellos dijeron, ya empezaron después a cuestionar al Señor Jesucristo. ¿Qué prueba nos das de que tú vienes de Dios? Porque Moisés nos dio maná. ¿Qué puedes hacer tú por nosotros? ¿Que no les acaba de multiplicar los panes que ellos comieron? ¿Qué otra prueba quieren? Pero cuando la gente no quiere, hermano, no tiene claro, está cuestionando y está buscando pretexto y está buscando, pruébame, Señor, que quieres que yo vaya al cielo. Jesucristo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Aprovechen de mi sacrificio. No estén pensando en la comida, en la multiplicación de los panes
y que por eso ustedes están buscándome porque se saciaron. Oh, no les gustó y dijeron, dura esta palabra. No era dura. No era dura como que Jesucristo fue grosero con ellos. Era dura porque no cabía en sus intereses, no cabía en sus propósitos, no cabía en lo que ellos estaban buscando. Ellos querían un rey y venían a hacerlo rey. Si usted puede leer el capítulo 6, venían a hacerlo rey, pero cuando Jesucristo les dijo, pero no soy el rey que ustedes están buscando. Ni soy la persona que ustedes están buscando, porque ustedes buscan cosas materiales. Yo he venido para que ustedes tengan vida. No les pareció. Y se fueron. Y aquí le llama discípulos. Estaban siguiéndole, pero no estaban tan claros en sus decisiones. Y cuando ellos se fueron, Jesucristo nota, hermanos, Jesucristo no tuvo la intención de persuadirlos de que regresen, sino porque Él quiere personas que estén convencidas de que eso es lo que quieren hacer, que quieren ir al cielo, que quieren ser siervos de Dios. No va a negociar con ellos y bajarles el estándar para que ellos puedan caber y puedan aceptar la propuesta que les tiene. No, los dejó que se fueran. Y cuando está viendo que se van, voltea a los 12 apóstoles y les dice, ¿qué van a hacer ustedes al respecto? ¿Cuál es su decisión? Ellos ya decidieron apartarse de mí. ¿Cuál va a ser la decisión de ustedes? Y de veras, hermanos, y de veras, ¿cuál es su decisión en relación a su intención de llegar al cielo? ¿Es como solamente quiero y ya me voy a ir? No, es firmes convicciones, firmes decisiones de qué es lo que quiero hacer, tener claro. Pedro habló como siempre, unas veces era muy atrevido, pero siempre tenía el liderazgo entre los apóstoles y habló en nombre de ellos y dijo palabras que nosotros tenemos que tener claras. Él mostró, confirmó su decisión de seguir a Cristo y además dio razones por qué estaban dispuestos a seguirlo, por qué habían decidido ellos. Dice el verso 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ok, entonces la vida eterna, si yo quiero la vida eterna, si yo quiero ir al cielo, tengo que quedarme con Cristo. Tengo que seguirlo a Él, tengo que ser obediente a Él, tengo que permanecer fiel a Él. Él es el que tiene las enseñanzas, tiene la palabra. Él es el que abrió el camino al cielo y es el que vendrá por nosotros. Y nosotros, habla por los apóstoles, hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú tienes palabras de vida eterna, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el enviado de Dios, el Mesías, el ungido. No nos pensamos ir. Bueno, decisiones, hermanos. Y bueno, más adelante el Señor Jesucristo va a decir quién de los 12 decidió al final del camino también apartarse. Pero decisiones, firmes decisiones. Pero no solamente eso, tener firme decisión, también se necesita una clara conciencia de las implicaciones, como alguien diría, ¿no? Una clara conciencia de que el camino al cielo no está pavimentado. El camino al cielo, hermanos, es un camino pedregoso, con muchos pozos donde parece que te hundes. Tiene muchos altibajos en nuestras experiencias mientras llegamos allá. No está pavimentado, no es algo facilito, claro, muy fácil de transitar. No es así. Y eso tenemos que estar conscientes.
Porque a veces sí tenemos la determinación de ir al cielo y he decidido hacerlo. Pero cuando empiezo a caminar en este andar hacia la vida eterna y empiezo a ver que hay piedras y hay pozos y no es tan parejo y me voy cansando. Y yo no pensaba que era así. No, tener que tener claro. Te lo tenemos que tener clara esa realidad. El camino al cielo no está pavimentado, hermanos. Y el apóstol Pablo, escribiendo una vez en una ciudad a gente que fue testigo de a lo que él estuvo expuesto, ser apedreado, considerarlo como muerto y arrastrarlo como muerto fuera de la ciudad de Listra por su fe en Cristo. Hermanos, la vida cristiana, nuestro andar hacia el cielo tiene muchos altibajos, muchos altos y muchos muy bajos. En esta experiencia de Hechos capítulo 14, por eso lo pongo a partir del versículo 11, porque el apóstol Pablo y Bernabé llegan a Listra y muestran el poder que tienen de parte de Dios para hacer milagros. Y cuando la gente vio aquella obra hecha por el apóstol Pablo y Bernabé, dice la escritura en el versículo 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y hermanos, se empezaron a preparar a ofrecerles sacrificios. Los identificaron con los dioses supremos de los romanos o de los griegos, dependiendo. En este caso dice en el versículo 12, a Bernabé llamaban Júpiter, el dios supremo de los griegos, o Zeus, de Júpiter de los romanos, y a Zeus. Y también a Pablo le llamaron Mercurio o Hermes en otras versiones. Pero el punto aquí es, miren a qué punto los llevaron. Los llevaron a considerarlos dioses. Y tanto así que el sacerdote de este dios empezó a preparar las cosas para ofrecerles sacrificios como dioses. Y Pablo está resistiéndose dice el verso 13, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿En dónde los tienen, hermano? Los tienen por acá. Pero después llegan los judíos. Y ahí está el apóstol Pablo tratando de persuadirlos de que no, Señor, nosotros somos hombres iguales que ustedes. Nosotros somos hombres iguales que ustedes. No tienen que tratarnos como dioses porque no lo somos. Nosotros venimos presentando a Dios. Y ya les presentan textos, algunos argumentos respecto a Dios. Pero dice el versículo 18 que aún diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. No estaban oyendo. Lo estaban tratando como dioses y no estaban oyendo. Pero vinieron los judíos y persuadieron a la multitud y los bajaron de un solo golpe del pedestal en donde los habían puesto. Y aquel a quien trataban como Dios y a quien trataban como el mensajero de los dioses, lo estaban apedreando hasta casi matar. Bueno, en su opinión estaba muerto. Dice el versículo 19. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Bueno, pues ¿qué ha pasado? ¿Por qué ese cambio tan brusco? Porque así es, hermanos. Y usted lo puede aplicar desde las relaciones interpersonales hasta las condiciones económicas, de estar en una posición privilegiada, de repente se acabó todo.
en una posición de trabajo, de repente te dicen, bueno, lo sentimos, ya no hay trabajo. Pero ¿cómo si yo hice tantos planes por el sueldo que recibo aquí, me he comprometido en esto, no tenemos trabajo? Te vino todo para abajo. Bueno, así es esta vida, hermanos. Te enfermas y ya no puedes hacer lo que habías planeado hacer. Y de eso debemos estar conscientes, para que no nos tome de sorpresa. Que nuestro camino a la vida eterna experimentaremos eso. Por eso el apóstol Pablo entra a la ciudad, lo levantan ahí, pobre hermano, y entra a la ciudad. Se despide de los hermanos, sigue su trabajo misionero, regresa a Listra para confirmar la fe de los hermanos y diciéndoles, es necesario, no es una opción. No es, hermanos, quiero decirles que esto que me pasó es un arroz de a libra. Es decir, que esto no se da seguido. Hermanos, no tengan miedo, esto no pasa. No, Pablo dijo, no, hermanos, es necesario que en medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de los Dios. Y se lo está diciendo a quienes lo levantaron casi muerto, en un charco de sangre. Yo estoy diciendo, no, ¿dónde dice Paco que charco de sangre? No, estoy diciendo que fue una pedrada. Pero mírelo como usted lo quiera, como se lo imagine. Arrastrado y tirado allá como alimento para los buitres. Se levanta, entra a la ciudad, sigue su trabajo y regresa a decirles, esto es parte del asunto de llegar al cielo. Yo no me lo imaginaba. No, esté consciente de ello, hermano. Estemos conscientes de ello. O sea, tal vez usted puede decir, Paco, no te ha pasado. Es cierto. Es cierto. Pero trato de mentalizarme de que esto puede ser así. Encontraremos obstáculos, hermanos, que nos hagan tropezar. Y en la parábola del sembrador encontramos diferentes enemigos que nos hacen tropezar. Y uno de ellos es el malo, que roba las palabras sembradas, y otras son las dificultades. Al venir la persecución, tropiezan. Espérame, yo no pensaba que esto era así. Sí, así es, hermano. Sí es, hermana. Y note, Jesucristo nunca les dijo a sus discípulos, estos se fueron, pero no se esperaron a la parte buena. O sea, no todo es así, es que se esperen, ¿no? Bueno, es parte de nuestra experiencia en esta tierra. Ahora, hermanos míos, ¿eso pasa en la iglesia? Eso pasa fuera de la iglesia. ¿A dónde se va a ir? Si alguien dice, no, pues si la cosa, yo dejo la iglesia. ¿A dónde te vas a ir que no estés expuesto a experimentar una cosa igual? Bueno, es importante. Y los afanes de esta vida, hermanos, son enemigos que nos hacen tropezar. Hay quienes dicen que algunos encuentran su lugar en este mundo, pero pierden su lugar en el cielo. Porque, me siento ahora sí, esto es lo que quería, este es el trabajo que quería, esta es la condición en la que estaba buscando, este es el lugar que yo siempre quise estar, este es el propósito de mi vida, en donde yo quería estar, ¿sí? Tal vez encontramos el lugar perfecto en el mundo, pero perdemos el lugar en el cielo. Y Demas, dice Pablo, le dice a Timoteo, ven pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas era un predicador del evangelio,
compañero de milicia del apóstol Pablo, un discípulo amado por el apóstol Pablo. Pero en estos momentos, Demas amó a este mundo, se ha ido a Tesalónica. Lo que signifique que amó a este mundo, el punto es, Demas no estaba pasando por un momento muy bueno delante de Dios en estos momentos. Y vamos a encontrar cristianos, hermanos, que se nos quedan en el camino. Y uno puede decir, pero si Paco no era tan demandante de fidelidad, ¿cómo es que se apartó del camino? Pues, puede pasar. Pero es que si la hermana Cheli era tan dedicada, puede pasar, ¿no? No debemos estar sorprendidos de ello para que no nos desanimemos. El escritor de los Hebreos dice, cuando en el capítulo 3 y el capítulo 4 de la carta a los Hebreos, nos presenta quiénes fueron los que no pudieron entrar a la tierra prometida. Y contesta con otra pregunta, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto? Todos. Bueno, por supuesto que no es un absoluto, porque y los mayores de 20 años, porque entraron Josué y Caleb. Pero lo que está diciendo es, y vemos que no pudieron entrar, que quedaron postrados en el desierto. Bueno, debemos saber, hermanos, que el camino al cielo está sin pavimentar y que muchos tropiezan y no se levantan. Pero usted no tiene que ser uno de ellos. No tenemos que estar en la lista. Tenemos que estar conscientes para que no nos sorprenda como que, ¿cómo es eso? Sí, lamentablemente, muy triste, pero es una realidad. ¿Que eso justifica que usted lo haga? Hermano, no sería tan nada inteligente ir detrás de los que se pierden. No es nada inteligente. O sea que no busquemos esas justificaciones para hacer lo nuestro. Pero además se necesita mantener la mirada puesta en Cristo Jesús. La mirada, porque estamos viendo que el camino es pedregoso. Estamos viendo que hay muchos enemigos que nos tratan de desviar del camino. Y estamos viendo que algunos, si volteamos hacia atrás, estamos viendo que algunos se quedaron. Y empezamos a medio decir, bueno, ¿quién llegará? Bueno, puestos los ojos en Jesús, el que sí llegó. Puestos los ojos en Jesús. Enfoque su mirada en quien terminó el camino, terminó la carrera y llegó a la presencia de Dios a pesar de las dificultades de la vida. Si el camino de nosotros al cielo es pedregoso, yo no sé cómo podríamos describir el del Señor Jesucristo, hermanos. Y dice el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, en el versículo número 2. Puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es Él? Dice el escritor, es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué tenemos que poner los ojos en Jesús? Bueno, ya en el capítulo 11 nos presentó una gran nube de testigos que en el capítulo 12, verso 1 dice. Gente que vivió experiencias que no quisiéramos nosotros vivir, pero que a pesar de las experiencias tuvieron la disposición de permanecer fieles. De ser fieles hasta el punto de morir por ser fieles, hasta
el último día de el último suspiro sobre esta tierra. Bueno, pero aunque tenemos un montón de ejemplos en todo el capítulo 11, el escritor a los Hebreos dice, sin embargo, aunque Abraham es el padre de la fe, aunque Noé es un excelente ejemplo de padre que se preocupa por sus hijos y prepara la salvación de su familia, aunque podemos ver a Abel que su sangre es un ejemplo de un hombre que se sujetó a Dios en todo momento, y Moisés que tenía puesta la vista en el galardón y todo, enfoquen sus ojos en Jesús. Él es el que principia y comienza nuestra fe. Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Él es quien por el gozo puesto delante de Él. Él estaba viendo no los clavos, no la cruz, no el momento de el maltrato, el vituperio, el insulto, la calumnia. Él estaba viendo lo que iba a lograr detrás de su sacrificio. No solamente la salvación nuestra, sino que iba a lograr el volver otra vez a su Padre Celestial, por el gozo puesto delante de Él. ¿Qué estaba viendo? Estaba viendo lo que decían los sacerdotes cuando pasaban por ahí, sacerdotes judíos. Estaba oyendo y prestando atención y deprimiéndose por las palabras insultantes de los ladrones que están muriendo en ese día con Él. ¿O está viendo cómo sus discípulos huyen cuando dijeron que iban a estar con Él hasta la muerte? No, está enfocado en lo que Él quiere. Está enfocado en lo que Él busca. Y tiene mucho gozo de pensar, se sonríe, como dijéramos, se sonríe tan solo de pensar en el momento que va a lograr volver al Padre, en medio de su experiencia. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Cómo lo logró? Por el gozo puesto delante de Él. Observen eso. Además, Cristo nos dice cómo se es victorioso. Enfócate en lo importante. Enfócate en lo que quieres. Pero además, poner los ojos en Jesús puede significar también, Él es la meta. Él es la meta. No solamente es quien me ayuda, sino Él es la meta. Yo voy a donde Él está. Y Él está a la diestra del Padre. Y esa es mi meta. No, mi meta es cómo esquivar los golpes en esta vida. No es cómo hacer un cristianismo que... como hay sugar free y hay todo es free, un pain free también, ¿no? Un libre del dolor en esta tierra. No, que quiero llegar al cielo. Bueno, eso es lo que tenemos que poner, los ojos en Cristo, hermanos, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestra meta para nuestra vida eterna. Y dice, considerad, verso 3, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considéralo, o sea, obsérvalo, tómalo en cuenta. O míralo cómo procedió, cómo reaccionó, cómo tomó las circunstancias y cómo manejó las circunstancias para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No es como que, ya me rendí. No, considera a Cristo, cómo le hizo, cómo lo manejó, cómo sobrellevó las situaciones para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y hermanos, por último, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Capítulo 12, verso 1. Ya que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Qué sería el peso, hermanos? ¿Qué es? Porque lo hace diferente al pecado. El peso no lo hace como una cosa el peso y otra cosa el pecado. Bueno, vamos a pensar que el peso es todo aquello que no es pecado, pero que sí nos estorba para servir a Dios. ¿Qué les parece?
algunos planes que tengo en donde me limita servir a Dios, ¿no será un peso que nos impide llegar al cielo? Porque lo que yo quiero no se conecta con lo que yo estoy pensando que voy a lograr al final de mi vida. Cuando Jesucristo, en aquellas parábolas que invitan a una cena, les invitó, ya está todo preparado, vengan a la cena. Oh, discúlpame, acabo de casarme y bueno, tengo una yunta de bueyes que acabo de comprar y buscando cómo evitarlo, hermano. ¿Qué son esas cosas que nos impidan llegar al cielo? Cosas que no son pecado, pero son obstáculo. Y cosas que sí son pecado. Pues despojémonos de todo eso. Y corramos con paciencia. La palabra paciencia, hermanos, quiere decir soportar el sufrimiento. Endurance, creo que es la palabra en inglés que es soportar el sufrimiento. Corramos con paciencia a pesar de las circunstancias en esta vida, hermanos, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestra fe está siendo desafiada, nuestra fe está siendo probada, las circunstancias no son nada favorables para la diseminación del evangelio en muchas maneras, ni la comunión entre hermanos en Cristo, el acercamiento y la convivencia y aún los momentos de adoración como iglesia. Pero usted y yo tenemos que tener claro qué queremos. Tenemos que tener claro que es un camino sin pavimentar, el camino al cielo, pero que tenemos que tener a Cristo como nuestra meta. Fundamentales, cosas que se necesitan para llegar a Dios. Le invitamos en el nombre de Cristo, hermanos, a ustedes que están aquí con nosotros, a ustedes que nos miran desde su casa, Dios les bendiga y deseamos que tengan claro esto, que no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido. Tengan claro que Dios tiene claro para nosotros un camino al cielo, que ha hecho todo lo posible, pero que espera que también nosotros hagamos la parte que nos corresponde. ¿Qué les parece si cantamos un himno de invitación? Y con todo, el hermano Ricardo nos ayudas con un canto, Marco nos ayudas a ponerlo ahí. Y les invitamos en el nombre de Cristo a que hoy, esta tarde, nos puedan acompañar a nuestro servicio. Pero voy a terminar diciendo lo que al principio comenté. Usted tiene que creer en Cristo Jesús, tiene que empezar su carrera creyendo en Cristo Jesús, arrepintiéndose de sus pecados y confesando su fe en Cristo Jesús y siendo bautizado para que sus pecados le sean perdonados. Si usted ya está en esta carrera, hermano, le invitamos a que sea fiel hasta la muerte. Dios les bendiga y vamos a dejar a nuestro hermano Ricardo que nos dirija en un canto y después del canto que nuestro hermano mismo nos dirija en oración y después ya damos por terminado nuestro servicio. Dios les bendiga. Sí, vamos a cantar La Ciudad de Dios. Vamos rumbo al cielo. Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena y oscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara
a un lugar, yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo de arduo trabajo, de tinieblas y deshonestidad, después de que este mundo pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Sí. Vamos a estar en reverencia y despedirnos, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, gracias por tu palabra, porque nos instruye y nos guía hacia lo mejor. Ir rumbo al cielo, al lugar que nos tienes preparado, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles en tu camino. Ayúdanos a que tu palabra nos guíe siempre y nos recuerde esa meta que tenemos por delante, Señor. Sé con todos los hermanos para que juntos estemos en ese lugar siempre, Señor, y no nos desviemos de ninguna manera. Ayúdanos a continuar firmes en tu camino, en tu obra, en tu iglesia, Señor, que superemos todas las adversidades y las debilidades que enfrentamos en este mundo. Te pedimos por todos los hermanos que aún no hemos visto y que continúan firmes en la fe, para que continuemos siempre, Señor, y que conectados en espíritu estemos continuando en tu obra. Sé con cada uno de ellos en sus necesidades. Rogamos por todos los hermanos que no hemos visto, pero que tú los sigas ayudando, Señor, y nos sigas ayudando a todos a continuar en nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por este servicio que se ha llevado a cabo. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por ser nuestro Padre y porque nos ayudas en todas las cosas y lo reconocemos. Gracias por todo, Dios bendito. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias y te pedimos por todas estas cosas. Amén. Amén. Amén.